Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde conversaremos sobre fe, espiritualidad, Biblia, teología y mucho más. Soy Esteban Díaz y esto es Reflexiones Marginales, el podcast. Episodio número 5, Historicidad de los milagros. ¿Cómo están mis queridos marginales? Ha sido una larga espera por este episodio. Agradezco a todos quienes han estado escribiéndome. No vamos a decir que han sido cientos de mensajes, pero sí han llegado algunos preguntando cuándo va a salir el próximo episodio. Y la verdad es que esos mensajes me animan mucho a poder seguir. Ha sido un tiempo un poco complejo en lo personal, específicamente en lo laboral. He tenido muy poco tiempo para poder sentarme a pensar, a grabar, a editar, y es por eso que este episodio ha tardado más de lo esperado, más de lo que yo al menos esperaba. Bueno, pero aquí estamos de regreso con muchas ganas de poder seguir entregando material para poder pensar y repensar nuestra fe, para poder generar diálogos, para poder generar conversaciones. Así que desde ya les pido que si este material les está sirviendo en esa área, en ese sentido, puedan compartirlo con amigos, familiares, con personas que ustedes crean que también están en esta búsqueda y así podamos juntos ir compartiendo ideas. Acá planteamos algunas ideas y perspectivas. No pretendemos entregar la verdad absoluta sobre nada, porque no la tengo, sino más bien entregar algunos conceptos que nos puedan ayudar a pensar y a reflexionar. Bueno, ya que estoy pidiéndoles que puedan compartir el podcast, también me tomo la atribución de que puedan, dentro de las plataformas que lo permiten, sé que Spotify y Apple Podcast permiten que ustedes puedan rankear el podcast, así que pueden ahí dejar su puntuación para que eso nos ayude a darle más visibilidad al contenido que estoy generando. También sé que en Apple Podcast pueden dejar su reseña, así que todo eso, si lo pueden hacer, se los agradecería enormemente para que también esto pueda llegar a más personas y así poder seguir generando mayor conversación. Algunas han estado escribiendo, haciéndome preguntas por los episodios anteriores y eso la verdad es que me llena de mucha alegría. Es muy gratificante porque justamente apunto a eso, a generar conversaciones, a generar preguntas. Algunos me escriben pidiéndome respuestas, yo les respondo con más preguntas porque en realidad de eso se trata, no de entregar respuestas definitivas, sino que de seguir generando reflexiones, de seguir pensando y repensando nuestra fe y nuestra espiritualidad cristiana. Bueno, retomando entonces el contenido que hemos estado trabajando sobre algunas dificultades que encontramos al leer la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, recordando también que estoy usando el libro de José Luis Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, y bueno, aquí yo simplemente estoy compartiendo algunas ideas del autor y también propias que me parecen muy pertinentes para poder profundizar en estas dificultades del texto bíblico. Y hoy nos toca un tema un poco sensible tal vez para gran parte del mundo evangélico en América Latina, porque sabemos que la mayoría del mundo evangélico en nuestro continente adhiere al mundo carismático o específicamente a la denominación pentecostal. Yo mismo provengo de esa cuna, por eso es que entiendo que esto puede ser un poco conflictivo y tiene relación con los milagros. Específicamente vamos a hablar de los milagros en el Antiguo Testamento y cuán históricos son dichos relatos. Bueno, vamos a partir diciendo que los autores bíblicos muchas veces presentan sus relatos de manera tal que pueda tener un impacto en la audiencia, en los lectores o en las comunidades que son destinatarias. Porque lo esencial para los autores bíblicos es poder comunicar un mensaje teológico que permita a las comunidades profundizar en la fe en Dios. Y como su enfoque es entregar un mensaje teológico, espiritual, de fe, no reparan mucho en los detalles de tipo histórico. En consecuencia, encontramos que hay errores históricos, hay veces que se confunden fechas, hay veces que se establecen relaciones de parentesco que no son reales, o incluso a veces se falsean ciertas realidades porque obviamente se busca compartir un mensaje más importante que el hecho en sí mismo. Por ejemplo, decir que todas las tribus
que terminaron formando el pueblo de Israel, descienden de un solo hombre, Abraham. Sería como decir que todos aquellos que vivimos en el continente América y que no somos descendientes de ninguna tribu originaria, somos todos descendientes de Cristóbal Colón. Naturalmente sabemos que eso es absurdo. Bueno, tan absurdo es pensar que todas las personas que componen o que componían el pueblo de Israel bíblico son descendientes de un solo hombre, que en este caso sería Abraham. Otro error histórico es el de subrayar la ayuda que Dios le dio al pueblo de Israel entrando a Canaán, ¿cierto? Y presentan esta entrada como una gran campaña militar tomando posesión de la tierra a sangre y fuego en todo el país. Hoy en día la arqueología ha demostrado que no existió una campaña de esa envergadura tal como lo relata la Biblia. La arqueología hoy en día nos dice que en realidad se dieron algunos conflictos pequeños de manera local, pero que lo que ocurrió en realidad es más parecido a una infiltración pacífica, vamos a decir, grupos o tribus entrando a esta tierra nueva de manera pacífica o incluso pasando desapercibidos y haciéndose parte de este lugar geográfico. La idea de una guerra de conquista, tal como lo narra la Biblia, no se conlleva con la realidad que la arqueología hoy en día nos señala. Reitero, el principal propósito del autor bíblico no es entregarnos un libro de historia para que conozcamos cómo ocurrieron los acontecimientos específicamente, tal como hoy en día lo hacemos cuando vamos a un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia en ese sentido. Ahora, como les dije, este episodio lo voy a enfocar en la historicidad de los milagros. Entre paréntesis, estoy grabando en una noche muy lluviosa, así que si se escucha un ruido de fondo, es la lluvia. Bendita y bienvenida lluvia. Enfoquémonos entonces en el problema de los milagros. La mayoría de los milagros que encontramos en el Antiguo Testamento se enfocan en, vamos a decir, la primera etapa del pueblo de Israel. Es decir, desde que salen de Egipto hasta que se instalan en Palestina. En ese lapso de tiempo ocurre una gran cantidad de milagros, justamente la liberación del pueblo que eran esclavos, cruzando el Mar Rojo, ¿cierto? Que en realidad es un error de traducción, porque debiera ser traducido como el Mar de las Cañas. En otro momento podemos ahondar en los problemas de algunas traducciones. Luego pasando por el desierto, ¿cierto? Los milagros del maná, las codornices, la roca que emana agua, etcétera. Es en ese pequeño lapso de narraciones donde los autores bíblicos realzan la intervención divina de manera milagrosa para darle un carácter heroico y maravilloso al relato. Ahora, ¿qué tan reales son los relatos de los milagros que encontramos en el Antiguo Testamento? Una pregunta que a mí siempre me ha hecho eco: ¿por qué Dios en la Biblia actuaba de manera tan constante, de manera tan milagrosa, y de repente dejó de actuar? Al menos dejó de actuar de esa manera. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no actúa hoy de esa manera? ¿Por qué Dios no dirige la historia en base a milagros como lo hizo con Israel? Bueno, hay algunas explicaciones desde distintas perspectivas que buscan conciliar este conflicto. Una primera explicación se denomina naturalista. La explicación naturalista de los milagros, como lo dice su nombre, pretende interpretar los milagros como si fueran hechos naturales. Bernard Keller, en su famoso libro Y la Biblia tenía razón, intenta usar este argumento para explicar los milagros del Antiguo Testamento. Greta Hort también es otro autor que intenta hacer lo mismo. El ejemplo más llamativo y más curioso es el de Hort, justamente, cuando intenta explicar las plagas de Egipto. Para Hort, las plagas corresponden a una sucesión de acontecimientos naturales que fueron engendrándose uno tras otro, como en cadena. Por lo tanto, cada situación natural va desencadenando los siguientes milagros, llamémoslo así. No voy a mencionar la cadena de eventos naturales que según Hort van desencadenando estos, entre comillas, milagros. Ustedes pueden buscar en internet si quieren profundizar en eso. Ahora bien, estas explicaciones tienen errores, tienen fallas en su lógica.
porque la verdad es muy difícil hacer coincidir aspectos naturales con aspectos literarios del texto bíblico. Por ejemplo, mencionando lo que ocurre con las plagas en Egipto. Este intento de la sucesión de plagas, si somos estrictos en la lectura, es imposible. Por ejemplo, si todo el ganado muere en la quinta plaga, ¿cómo es que en la sexta tienen úlceras? ¿Y cómo es que en la séptima se van a ver afectados por el granizo? Es ilógico. O también, cuando Moisés convierte toda el agua en sangre, ¿cómo es que los magos egipcios sacan agua para repetir el mismo milagro si ya toda el agua había sido convertida en sangre? Entonces, estos son algunos de los problemas que enfrentan las personas que tratan de darle una explicación naturalista a los milagros. Basta de tratar de usar la Biblia como si fuera un texto histórico en el sentido moderno del concepto. Los autores de la Biblia tienen un estilo de redacción muy distinto a lo que nosotros hoy en día llamaríamos histórico, porque principalmente su intención es absolutamente distinta. Ellos no pretenden solamente narrar un hecho histórico, sino que ellos pretenden fundamentar su fe en Dios, pretenden explicar su experiencia con Dios, con ese Dios que sí se ha manifestado en sus vidas, en sus historias. Pero lo que ellos están narrando no se trata de un evento verídico tal cual está escrito. Por esta razón vamos a encontrar este tipo de conflictos. O también, siguiendo con la narrativa de los milagros, el libro del Éxodo no es el único que ofrece una tradición bíblica sobre las plagas, por ejemplo. También en los Salmos encontramos menciones sobre las plagas de Egipto, pero adivinen qué, hay diferencias. Por ejemplo, el Salmo 78 solo menciona 9 plagas y las menciona en orden distinto. Incluso en el mismo Éxodo podemos notar que no es obra de un único autor, sino que se fusionan distintas tradiciones, específicamente tres: la yavista, la eloísta y la sacerdotal. Esto explica por qué, cuando el pueblo de Israel cruza el mar de las Cañas, en unos versículos dice que las aguas se secan por un fuerte viento y en otros versículos dice que el agua se dividió en dos, formando dos murallas. Ambas tradiciones están tan bien ensambladas que si uno lee sin atención, no va a lograr distinguir estas diferencias. Todo esto demuestra que no podemos aceptar así tan fácilmente una explicación naturalista y por lo tanto tenemos que buscar otra pista de solución. Dejando atrás entonces la explicación naturalista por su poca consistencia y coherencia con el relato bíblico, hay una explicación que es mucho más satisfactoria y es la denominada explicación cultural, literaria y teológica. Para esta explicación resulta muy llamativo, primeramente, que los milagros no estén repartidos de manera homogénea a lo largo de la historia de Israel. No es que Dios esté constantemente haciendo milagros o el pueblo esté experimentando milagros, más bien se dividen y se concretan en tres momentos específicos. Primero, cuando se encuentran los orígenes del pueblo. Segundo, en las tradiciones de Elías y Eliseo. Y tercero, en el segundo libro de Macabeos. La explicación es distinta en cada uno de los casos, pero naturalmente nos ayuda a tener en cuenta ciertos factores culturales, como los gustos de la época, factores literarios, como la diversidad de tradiciones, y los teológicos, que son finalmente la intención de los autores. Con respecto a los milagros en los orígenes del pueblo, no debiera resultarnos tan ajeno. La verdad es que en cualquier país los orígenes del pueblo se transmiten con gestas o grandes epopeyas. Eso lo hemos estudiado en historia, ¿cierto? Con los romanos, los griegos, etcétera. Pero en nuestros propios países también contamos con grandes historias, con grandes gestas, con grandes epopeyas que dan origen a la historia de nuestros pueblos. Uno de los principales motivos para estos relatos es que puedan generar una identidad y conexión no solo con la historia, sino también con la nación. Todas estas historias, podríamos mencionar, ¿cierto?, la Ilíada, la Odisea, etcétera, tienen en común lo siguiente: se trata de obras que no presentan los acontecimientos con total objetividad, más bien los tienden a engrandar y a exagerar. Por ejemplo, el protagonista siempre es el hombre más valiente que se ha conocido, los ejércitos son los más grandes, tanto así que se pierden en el horizonte,
Las dificultades que enfrentan son las más grandes, pero finalmente siempre terminan superándolas. Y obviamente lo maravilloso también tiene cabida en estos relatos. ¿Recuerden la historia de Rómulo y Remo? Que si no hubiesen sido amamantados por una loba, no hubiesen podido sobrevivir. Sabemos que eso no es muy lógico, no es muy realista, no es muy creíble. O también, en tiempos un poco más modernos, tenemos las epopeyas del lejano oeste, donde la historia cuenta que Buffalo Bill mata a centenares de indios con un revólver de 6 balas. En fin, la literatura y la cinematografía están repletas de estas historias y que nosotros, cuando las vemos, logramos distinguir la realidad de la ficción. Lamentablemente, como cristianos, no hemos podido aplicar el mismo criterio cuando leemos la Biblia. Nos ha faltado el sentido común y la seriedad al momento de enfrentar los relatos bíblicos. Sentido común porque nos hemos negado durante mucho tiempo a aplicar estos mismos criterios que aplicamos a estas obras literarias que son muy similares, porque la Biblia también engrandece y exagera los acontecimientos, y lo maravilloso también está presente a través de los milagros. Ahora, lo que más nos ha faltado es la seriedad, ya que destacamos ciertos pasajes, pero silenciamos otros, y muchas veces en las escrituras ustedes van a encontrar relatos que se oponen o que relatan un mismo acontecimiento con matices o con diferencias. Pero de nuevo, nos falta seriedad porque en realidad silenciamos unos y destacamos otros relatos. Déjenme mencionar solo un ejemplo para graficar esto. En Éxodo 16 se habla del maná, este alimento que el pueblo de Israel comió durante el desierto. En este pasaje, en Éxodo 16, el maná es presentado como un milagro. El pueblo tiene hambre, ¿cierto? Y Dios le promete este pan del cielo. O sea, ya lo presenta como algo maravilloso. Es un pan que viene del cielo, viene directamente de Dios. Es un pan tan maravilloso que incluso respeta el día de descanso. Es algo tan milagroso que aunque unos recojan mucho y otros recojan poco, al final del día todos habían recogido lo que podían comer. Y también nos dice el pasaje en el verso 31 que todos los israelitas se sentían plenamente satisfechos con este don divino que sabía a galletas de miel. Probablemente esta es la versión más conocida y la que hemos escuchado y repetido. Sin embargo, en el libro de Números, en el capítulo 11, hay una tradición absolutamente diferente. Aquí el maná no se presenta como algo maravilloso, sino como algo que definitivamente termina por aburrir al pueblo. Y luego se habla de este alimento como algo profano. Es una especie de semilla que al moler y al cocer termina con un sabor mucho más parecido a un pan con aceite. O sea, nada que ver con esto de las galletas de miel, que es algo mucho más sofisticado. Esta tradición, en el libro de Números, no presenta al maná como el pan del cielo ni como algo milagroso. ¿Se fijan cómo en la misma Biblia tenemos relatos de un mismo acontecimiento, pero desde dos visiones distintas? Y así hay muchos más ejemplos que no vamos a mencionar en este episodio porque nos alargaríamos demasiado y obviamente la intención es tener episodios no tan extensos. Pero si desean, pueden escribirme y podemos discutirlo y conversarlo o podemos compartir bibliografía si ustedes así lo desean. Ahora, lo que es fundamental en este primer punto es que no dejemos de usar el pensamiento crítico, no dejemos de ser serios, así como cuando leemos y analizamos historias de los orígenes de otros pueblos, cuando lo hacemos con la Biblia. También dijimos que otro momento donde se acumulan bastantes milagros es en las tradiciones de Elías y Eliseo, que son los profetas del siglo IX a.C. Quienes intenten interpretar estas tradiciones al pie de la letra de manera literal, se va a ver enfrentado a problemas serios. Recordemos o mencionemos un caso extremo para ejemplificar. ¿Recuerdan aquel pasaje donde un grupo de niños se burla del profeta Eliseo por ser calvo? ¿Cuál es la consecuencia de esa burla? Que el profeta maldice a estos niños y que luego aparecen dos osas que despedazan a 42 pequeños. Obviamente este relato tiene problemas morales muy graves. Este asesinato a niños no puede pasar desapercibido. Ahora, no voy a entrar en los problemas morales ahora porque eso lo voy a dejar para el próximo episodio.
Pero, a pesar de estos problemas morales que tiene este pasaje, debemos pensar que es muy difícil de creer que dos osas puedan despedazar a 42 niños. Es cosa de tener en consideración cómo corren los niños para saber que es muy difícil que dos osas puedan matar a 42. Obviamente, este relato, que naturalmente es desafortunado para nuestra sensibilidad, pretendía inculcar un respeto a la figura del profeta. No estoy tratando de justificar el texto, simplemente estoy explicando el sentido y la motivación del relato. Y bueno, finalmente, un tercer momento donde se concentra una gran cantidad de milagros es en el segundo libro de los Macabeos. Mi invitación en este caso, para ustedes y por supuesto para mí, es que podamos leer el libro. Yo en lo personal no lo he leído, por lo tanto no voy a entrar en detalle al respecto, simplemente lo estoy mencionando porque José Luis Sicre lo menciona en su libro, pero tengo la tarea pendiente de leerlo para también corroborar lo que el autor dice, y la invitación también es para ustedes, porque no vamos a repetir algo simplemente porque esté en un libro, sino vamos a ir a las fuentes. Bueno, dicho todo esto, quisiera reiterar que la intención de este episodio es que podamos tener la perspectiva de que detrás de cada relato milagroso que encontramos en el Antiguo Testamento hay una intención teológica de los autores que buscan finalmente explicar su fe más que dejar registro de un hecho verídico o histórico. Debemos considerar, por lo tanto, que en ciertas épocas y ciertos grupos tenían una gran afición por ver o buscar milagros por todas partes. Como ya dije, en la Biblia al menos hay 3 momentos donde esto ocurre de manera muy concentrada. Ahora bien, no confundir un relato milagroso como un simple cuento para niños. Esta, llamémoslo así, deformación histórica tiene un propósito específico, que es, nuevamente, transmitir un mensaje teológico, que puede ser más o menos profundo según cada caso. Ahora, fíjense bien, nos vamos a dar cuenta que los relatos de milagros en realidad son mucho más difíciles de entender y exigen mayor experiencia, tanto humana como religiosa, para que podamos sacar el máximo provecho de los relatos. No se trata simplemente de decir, ah, son cuentos para niños. Claro, es fácil quedarse con la anécdota, con la batallita o el milagrito. Es mucho más fácil, claro, decir, no, todo es ficción. El verdadero desafío es que podamos reconocer cuál es el mensaje teológico para luego poder traducirlo a nuestras realidades. Finalmente, eso implicaría una lectura mucho más provechosa que ya sea considerar todos los milagros como acontecimientos históricos o, por el contrario, denigrar estos relatos y quedarnos simplemente como algo que no ocurrió. Este conflicto tan típico en redes sociales de si ocurrió o no ocurrió siempre nos va a dejar a la deriva. En lo personal, creo que lo importante no es tanto si ocurrió o no ocurrió, sino que lo importante es cuál es el mensaje que ese relato me puede entregar y cómo yo puedo analizar mi realidad para enfrentarla y poder transformarla desde una búsqueda de Dios y desde una búsqueda para profundizar nuestra espiritualidad. Con todo esto expuesto, algunos pensarán que estoy negando todos los milagros que aparecen en el Antiguo Testamento o en la Biblia. En lo personal no me atrevería a hacer una afirmación de ese tamaño. Creo que Dios es libre de realizar milagros cuando y cómo y donde quiera. Pero hay una diferencia entre la libertad de Dios versus la afición de ciertos autores y de ciertas épocas por ver milagros en todas partes. Sí estoy en contra de una actitud religiosa que esté constantemente mendigando el milagro, buscando a Dios simplemente para que me haga el milagrito. Creo que es hora de vivir una fe más adulta, donde seamos nosotros responsables de nuestros actos y de nuestras consecuencias, donde sabemos que Dios está acompañándonos y con la certeza de que Él no nos abandona. Y si ocurre o no ocurre algo milagroso, es algo que escapa de nuestras manos, pero no debemos andar detrás de ello como la multitud que perseguía a Jesús simplemente porque les había dado de comer. Basta ya de esa fe tan infantil.
Creo que estamos en buena hora de vivir una fe más adulta, más responsable, más consciente con nosotros, con los demás, con el ecosistema. Seamos responsables y hagámonos cargo nosotros. Vuelvo a agradecerles por querer escuchar este episodio, por estar siguiendo el podcast. Quisiera volver a invitarles, a modo de favor, a que puedan seguir compartiendo el podcast con otras personas, a que puedan dejar su puntuación, dejar su comentario si es posible. Obviamente esto ayuda a que el contenido pueda ganar visibilidad y así podamos ir sumando personas que quieran acompañarnos en este camino de reflexión y de pensar y repensar nuestra fe y nuestra espiritualidad. Desde ya les adelanto que el próximo episodio trataremos sobre algunos problemas morales que encontramos en el Antiguo Testamento. Los espero. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si sientes que puede ser de ayuda para algún amigo, familiar o conocido, por favor compárteles el episodio. Puedes encontrarme en Instagram como reflexiones.marginales y en Facebook como rmarginales. No dudes en escribirme y compartir tus ideas o preguntas y así poder generar diálogos de fe constructivos. Pronto un nuevo episodio. Un saludo desde Chile a toda la comunidad marginal. Un abrazo.